Y bien, estamos con el presidente Ricardo Lagos, quien fuera presidente de Chile entre los años 2000 y 2006, y antes ministro de Obras Públicas, incluso antes de ministro de Educación, durante los gobiernos de la Concertación en Chile, y quien ha venido a esta conferencia internacional organizada por AFIN, la Asociación de Fomento de la Infraestructura, conferencia o foro titulado Infraestructura para el Desarrollo del Mercado Interno y la Globalización. El presidente Lagos pronunció una conferencia en este foro. Presidente, ¿cómo está? ¿Cómo Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, usted pertenece al Partido Socialista, al mismo partido de Salvador Allende, fue ministro de Educación, ministro de Obras Públicas de Chile, y como tal lanzó un gran programa de concesiones privadas para el desarrollo de la infraestructura, que es algo que interesa, porque siempre, digamos, es interesante ver cómo alguien tiene una orientación socialista, sin embargo, desarrolla la infraestructura sobre la base de concesiones privadas. Cuéntenos cómo fue este proceso, hasta cómo tomó esa decisión, por qué y qué fue lo que hizo en esos términos. Bueno, su pregunta me recuerda a una pregunta que me hizo una vez en Alemania, en Berlín. Estaba dando una conferencia en la Fundación Friedrich Ebert y un amigo parlamentario socialdemócrata me preguntó lo mismo. Y le dije muy simple, porque no tenemos un nivel de ingresos tributarios como el que ustedes tienen en Alemania. Y con ese ingreso de ingresos tributarios usted puede tener autopistas que son gratuitas. En general, en infraestructura, yo siempre he dicho, hay tres grandes campos. Una infraestructura para fomentar la producción, para sacar la producción, para conectar la gente. Una infraestructura de carácter social, que tiene por objeto llevar agua potable donde no la hay, que tiene por objeto facilitar a los pescadores sacar sus productos del mar con unos pequeños muelles para que atraquen sus botes, que tiene por objeto de carácter social construir escuelas o construir centros de salud. Y eso, todo eso de carácter social, o se hace con los recursos del Estado o nadie lo hace. Claro. Y una infraestructura crecientemente más importante que tiene que ver con cómo usted se conecta al mundo, sus puertos, sus aeropuertos, la banda ancha, si queremos internet para podernos conectar, etcétera. Entonces, de estas tres infraestructuras, para producir, para avanzar socialmente o para conectarse al mundo, normalmente la primera es posible a lo mejor captar parte de los recursos privados, porque se pueden financiar, y de esa manera libero recursos para construir una escuela, para hacer un policlínico, a lo mejor para pavimentar un camino de poblados muy remotos que están aislados, pero que el privado no va a tener interés en invertir porque los tráficos son muy pequeños. Claro. Entonces, si los recursos del Estado son escasos, prefiero privilegiar cómo construyo modestos aeropuertos en el Chile insular del sur-sur-sur, en donde o hay un aeropuerto para sacar a un enfermo o el enfermo se nos muere en la isla. En cambio, puedo dar en concesión el aeropuerto en Santiago, que tiene muchos pasajeros, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Por tanto, yo diría, acá tenemos... Lo mismo con los puertos. Y con los puertos y aeropuertos y todo lo demás. O sea, si hay recursos que puedo obtener de los privados, y los privados, por cierto, se van a recuperar de su inversión con lo que cobran por usar aquello, por un modesto $5 que usted le aplica al pasajero que sale al extranjero, o por el peaje. Claro. Pero el salto que usted hace al tener una autopista bien hecha, con los estándares internacionales, le pongo un solo ejemplo. Entre Santiago y Concepción son 500 kilómetros. Un bus, antes de las autopistas, hacía 3 viajes de 8 horas cada uno en 24 horas. Con las autopistas, ese mismo bus anda igual 24 horas, pero el tiempo de viaje se redujo de 8 a 6. O sea, ese bus hace 4 viajes de donde antes hacía 3. Autopistas concesionadas. Y esas autopistas le dan, como hace un viaje extra, para pagar el peaje. Pero entiendo que en Santiago incluso el agua potable está concesionada a una empresa privada, ¿no? Bueno, lo que hay allí es lo siguiente.
el tema del agua potable es relativamente fácil de resolver en todos nuestros países. Lo caro es el tratamiento de esa agua potable, porque después que usted la consumió, la utilizó y se va, ¿verdad?, de la casa. Entonces, el tratamiento de las aguas es caro. A veces es más caro que poner agua potable. El tratamiento de las aguas residuales. Residuales. Y por lo tanto, lo que se hizo fue, respecto de las empresas que eran empresas que pertenecían al sector público, se dieron en concesión a los privados. Ahora, había a lo mejor que cobrar un poco más, porque ahora además de dar agua potable, el agua iba a ser tratada y hay que hacer inversiones. Esto implicaba aumentar tarifas. Entonces lo que se hizo fue decir, muy bien, se aumentan tarifas, pero todas aquellas familias que consumen menos de tantos metros cúbicos de agua por mes, porque no tienen un jardín grande en su casa, viven en un departamento, etcétera, gente más modesta, recibe un subsidio. Entonces automáticamente se aumentaba la tarifa, pero un segmento importante de las familias que tienen un menor consumo, tienen un subsidio y están en condiciones de poder hacerlo. Vale decir, hay un esfuerzo también para comprender que una cosa es cobrar lo que hay que cobrar y otra cosa es apoyar a aquellos que están en dificultades porque tienen ingresos menores. Bueno, aquí es un poco al revés, porque tenemos una empresa pública, pero que no logra abastecer de agua potable a los cinturones marginales. Hay un 10 o 15% de la población que no tiene agua directa en red, ¿no? Y entonces tiene que pagar por el agua mucho más caro de lo que pagaría. Y hay una resistencia muy grande a la concesión del agua potable. A ver, si usted me pregunta a mí, nosotros hicimos dos tipos de concesiones. Bajo el presidente Frei se hizo lo que usted dice, o sea, directamente la empresa de Santiago o la de Valparaíso se entregaron a los privados. Yo era partidario de hacer lo mismo, pero dar una concesión por 20 o 30 años. De manera que a los 20 o 30 años eso vuelve al Estado y el Estado puede volver a licitar. Vale decir, usted no está entregando la propiedad del agua, por así decirlo. Así es. ¿Me explico? De acuerdo. Y de esa manera yo creo que se compatibilizan bien ambos elementos. Y como dije, bueno, el que esté en este lugar, presidente de Chile, en 30 años más, cuando termina la concesión verá qué es lo que hace de nuevo, ¿verdad? No. Vale decir, ¿por qué lo digo? Porque una cosa es todo el andamiaje que se requiere, la infraestructura para poder proveer el agua, las cañerías, las aguas limpias, etcétera, el tratamiento de las aguas servidas después. Y otra cosa es el agua misma de dónde viene. Claro, ¿no? Así es. Entonces ahí usted puede distinguir eso. Y yo creo que eso resuelve buena parte de los problemas. Que usted concesione por 20 o 30 años la administración de todo el sistema y con una obligación, claro está, de llegar a todos los sectores, porque ahí viene la gran discusión, ¿verdad? Claro. Nuestras ciudades están creciendo, todas nuestras ciudades, el proceso del mundo rural que viene a la gran ciudad tiene que extender la red de agua potable y después la gran ciudad también tiene que abordar el tema del tratamiento de las aguas servidas. Hoy en Santiago, este año, se llega al 100% de tratamiento de agua servida. Qué bien, qué bien, qué bien. Y dígame, cambiando un poco de tema, yendo al tema un poco económico de Chile. Chile, bueno, es un país que fue de alguna manera la estrella de América del Sur, tuvo unas tasas de crecimiento muy altas durante 2 o 3 décadas, pero en los últimos años esas tasas de crecimiento parece haberse ralentizado un poco, ya no está creciendo con el dinamismo de antes. ¿Qué ha pasado? Digamos, de alguna manera el esquema económico se ha empezado a agotar, hay que hacer cambios de otra naturaleza, hay que introducir reformas que no se han introducido. ¿Cómo ve usted el futuro económico de Chile o lo que hay que hacer, la agenda, digamos, de eso? A ver, yo creo que efectivamente tuvimos un crecimiento económico acelerado, ¿verdad? Entre el 90, el 2006, 2008, Chile creció en ingreso por habitante más de un 4%, la media de América Latina era 1, 1,5%, entonces hubo un... Ahora, tiene que ver de un país que va de los 5 a los 15.000. Y es más fácil cuando usted está en 5 pasar a 7 y es un 40% de crecimiento, ¿verdad? Claro. A cuando está en 7 y pasar a 10. Y segundo, creo también que esto tiene que ver
los cambios que hay que introducir a partir de un cierto momento. O sea, los cambios que le fueron útiles en un momento. Por ejemplo, toda la inversión de infraestructura que hablábamos antes, con las autopistas y todo aquello, bueno, en un momento lo que usted estaba invirtiendo, sector público más sector privado, era más de un punto del producto, más el efecto multiplicador. Usted podría decir que solo infraestructura estaba aportando 2 puntos de crecimiento. Claro. Y eso se ha, como usted dice, ralentizado, sea porque los proyectos ya se hicieron, sea porque tenemos que apurar el tranco con los nuevos proyectos. Nuevos proyectos, por ejemplo, dada la configuración de Chile, las carreteras van por la parte central de Chile, algunas van en el pie andino. Bueno, es posible tener una carretera por la costa. Acá ustedes es exactamente lo contrario. Sí, buena parte de la carretera va por la costa y están planteando ahora entonces el gran desafío de la carretera por la sierra. Así es. ¿Verdad? Y por lo tanto, hacer aquello creo que es fundamental. Porque, como le decía ayer a un colega suyo, eso significa que usted, dijo un poeta cuando estaba viendo lo que hacíamos por la carretera de la costa, dijo, van a ensanchar a Chile. Bueno, es que ustedes van a ensanchar al Perú, ¿no? Claro, porque los poblados de la sierra, usted se va por lo central y tiene que llegar hasta el poblado y volver a la costa para seguir. En cambio, si los une, es muy distinto. La conectividad a través de los poblados y ciudades de la sierra. Así es. Entonces, esa es una forma distinta de ver la geografía de un país. Y eso requiere tremendos recursos. Entonces, creo que allí es donde la asociación público-privada... Ahora, no es fácil. Recuerdo que las primeras veces que llamamos a concesión, los cobros que hacían eran muy altos, las declaré desiertas. Me gané una editorial de un periódico que dijo, se ve que este ministro socialista, en fin, no confía en esto. Y no, simplemente me pareció que había que hacer algo más competitivo. Y llegaron empresas, tuvimos la suerte que muchas empresas estaban con poco trabajo en Europa y se fueron por Chile. Y claro, se pudo echar a caminar esto. Lo mismo las carreteras que después hicimos en la ciudad de Santiago, que son mucho más caras. Ahí hay un tema de cómo cobra los peajes. Y tiene que ser arco, que ahora tecnológicamente es muy fácil, ¿verdad? Pero que implica que las distintas concesionarios tienen que estar de acuerdo en un sistema tecnológico único, porque usted no puede tener 3 o 4 dispositivos en su auto para ir pasando a las distintas concesiones. Claro. Entonces hay un proceso de armonización ahí, tiene que haber un gobierno que oriente, que dirija, ¿verdad? De acuerdo. Y eso, claro, permitió... Ahora, las autopistas urbanas son muy caras, ¿no? Muchas hay que hacerlas subterráneas, y esos son otros precios, por supuesto, pero que es la única forma de poder abordar, porque cuando usted está entre los 5 y los 15 mil dólares por habitante, es lo que está Chile, es lo que está Perú hoy día, entre 5 y 15 mil, todos los aumentos de ingresos se van en autos. ¿Le gusta o no le gusta? Se van en auto. ¿No? Hasta los 5.000 usted se va a la bicicleta o a la motocicleta o qué sé yo, ¿no? Pero sobre 5.000 es puro auto. Sí, pues, efectivamente. Tenemos que ir a una pausa, si me permite, y regresamos. Nuevos planes Smart Total de Claro. Depósito tasa creciente del BBVA Continental. Adelante. Este verano, preocúpate menos. Estoy aquí. RIMAC Seguros. AFP Integra. Avanzamos por tu futuro. La gente no va por ahí caminando desnuda, pero como nacimos. No se dedica a romper objetos, pero así fue que descubrimos cómo están hechos. La gente no sale durante una tormenta, pero así fue como descubrimos el fuego. Nosotros no nos adaptamos a lo establecido. Es por eso que nos sentimos vivos. Con Sal de Andrews, la comida siempre nos cae bien. Por eso en el Perú le hablamos con cariño. ¿Lomo? Lomito. Sal de Andrews, lista al instante para actuar al instante. Marca 1977 ahora. Llama a todo el mundo desde cualquier teléfono celular, marcando el 1977. Recuerda, marca el 1977 antes del 00.
Americatel. ¿Cuál es la AFP con más pensionistas disfrutando de su jubilación? Es AFP Integra, que en sus 18 años de trayectoria cuenta con la confianza de más de 18.000 pensionistas y ahora se ha unido a Sura, el grupo número 1 en pensiones de Latinoamérica. AFP Integra, avanzamos por tu futuro. Seguimos conversando con el expresidente de Chile, Ricardo Lagos, que ha venido a esta conferencia sobre infraestructura para el desarrollo del mercado interno y globalización, organizada por AFIN. Bueno, hemos visto manifestaciones fuertes, importantes en Chile en los últimos 2 o 3 años, particularmente el último año. La pregunta es, ¿está en cuestión el modelo social, político en Chile? Noto que hay una cierta concertación ahora entre la propia concertación y el partido que está en el gobierno, en el Congreso, se están distribuyendo las cámaras, hay una preocupación conjunta por dar respuesta. ¿Qué está pasando? ¿Qué está en cuestión? ¿Qué cambios van a haber para enfrentar esta situación? Yo creo que lo que está en cuestión, cuando fui candidato una vez dije mañana será otro Chile, y yo creo que hay otro Chile. El año 90, cuando usted tiene un país donde el 40% de la población vive bajo línea de pobreza, y ahora es el 11%, es otro país. Claro. Hay un 29% que salió de la línea de pobreza, Claro. se asoma a pensar que tiene ingresos medios, de sectores medios, pero tiene otras demandas. Claro. La principal de todas es cuál es la posibilidad de acceso de sus hijos, por primera vez en sus familias, que puedan acceder a educación superior. Claro. Educación superior que es cara. Dado el ingreso por habitante en Chile, algunos expertos le dicen, lo que usted paga en matrícula es de las más altas del mundo. ¿Le alcanzan sus recursos para eso? No, no le alcanzan. Entonces, ¿qué hace usted? Sale a protestar y demanda que el Estado me ayude. No. Mi hijo dio el examen, le fue bien a mi hijo, tiene derecho a acceder a la universidad. ¿Y usted va a decir que no puede porque no tiene el dinero? Entonces creo que lo que hay es una agenda que cambia porque ha cambiado el país, y el país demanda entonces más bienes y servicios a un país que crece. Hay algo que Bobbio llama un mínimo civilizatorio. ¿Cuánto es el mínimo que un país debe tener para que todos puedan tener, para que todos sean iguales en algo? Muy modesto, pero iguales en algo. No. Entonces, el acceso a la educación parece ser algo muy fundamental, y es lo que se está demandando. Cuando estos jóvenes salieron a protestar, se les ocurrió de repente salir a protestar un sábado y domingo para ir con sus padres y abuelos. Y la concentración fue infinitamente más grande. O sea, no era solamente un tema de jóvenes, Claro. era la familia detrás, ¿verdad? Entonces yo digo, y escúcheme que lo diga así, el presidente Santos lo dijo, estuvo de visita en Chile, le preguntaron, ¿usted qué opina de esto que está pasando? Y dijo, es que a lo mejor lo que está pasando en Chile nos va a pasar también a nosotros. Sí, pues. Y escúcheme, este país está creciendo rápidamente, está dejando atrás muchos segmentos de pobreza, hay sectores nuevos que se están incorporando, y este va a ser un fenómeno en buena parte de nuestra América Latina, y por tanto yo creo que nos asomamos a un tipo de desarrollo distinto. El tema de distribución de ingresos va a aparecer con mucha fuerza. Hemos aprendido que usted puede reducir a aquellos que viven bajo línea de pobreza, disminuir la pobreza, pero la distribución de ingresos se mantiene prácticamente igual. Y este es un tema complejo de abordar y que va a estar en la primera línea, yo creo, de las demandas de nuestros países en los próximos. Algo de esto es lo que planteé ayer en la conferencia que me pidieron con motivo de este doctorado honoris causa de la Universidad Ricardo Palma. Y en consecuencia creo que, pongámoslo así, Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Perú, Colombia, México, todos estos países de aquí a 10 años van a estar llegando a los $20.000 por persona. Y cuando usted llega a $20.000 por persona, distribución de ingresos es el elemento crucial. Entonces, ahora no lo hacemos muy bien en distribución de ingresos. Por el contrario, tenemos una distribución muy negativa en América Latina. ¿Cómo hacemos para mejorar? Y creo que este va a ser el tema crucial. Entonces, para volver a su pregunta, bueno, primero estos hijos que salieron a protestar, yo diría son hijos de la democracia, todos nacieron a partir del 90.
Segundo, como ellos mismos dijeron en un hermoso lienzo que pusieron, nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Sí, estoy de acuerdo, no Claro, tienen sí, miedo, ¿por qué van a tener si ya nacieron en democracia? Están protestando por lo que creen que es justo. Lo importante es cómo usted se hace cargo de eso, porque además estos jóvenes son mucho más empoderados porque tienen más conocimiento. Entre Facebook, Twitter, Internet. ¿Y cómo se está haciendo cargo el gobierno y en general el establishment político? Bueno, yo digo que mire, creo que aquí ha terminado un ciclo político, que es el ciclo de la transición, con todo lo que eso implicó. Pinochet comandante en jefe durante 8 años, senadores designados durante 16. Yo nunca tuve mayoría en el Parlamento, en mis 6 años de gobierno, porque había senadores designados. Claro. Pero eso fue parte del tipo de transición que tuvimos. Entonces yo digo, eso terminó, hay que cambiar. Cambiar desde el punto de vista del crecimiento económico, en donde lo importante era reducir pobreza, ahora lo importante es redistribuir el ingreso. Y 3, desde el punto de vista de políticas sociales, sin perjuicio de seguir actuando para reducir pobreza, que es un drama, hay un 11% que está ahí, como también escuchamos más a los sectores medios. En estas últimas protestas, si usted se fija en qué segmentos de la ciudad se protestó más en barrios que son propios de sectores medios, de ingresos medios, más que los sectores donde están el sector más marginal de la sociedad, los más modestos. Entonces ese es un cambio. Entonces usted me está hablando entonces de redistribución de ingresos a los sectores medios, pero entonces no a los sectores más empobrecidos. Porque los más empobrecidos... Es, digamos, la constitución de lo que en Europa está, digamos, en decadencia, que es el estado de bienestar. Es decir, se estaría construyendo en América Latina los primeros peldaños de un estado de bienestar que en Europa ya está, digamos, resquebrajándose. Lo que yo creo que ocurre es lo siguiente. Los amigos europeos se enfrentan a cómo reducen estado de bienestar para mantener un mínimo de estado de bienestar. Y los países nuestros se enfrentan a cómo construimos, no me gusta la palabra estado de bienestar, pero si usted la usa, la usaré, que sea un mínimo susceptible de mantenerse, pero que le garantiza a estos sectores emergentes, por ejemplo, el acceso a la educación superior. Claro. Vale decir... Pero una educación superior de calidad, porque en el Perú, por ejemplo, hay universidades públicas gratuitas, pero de una calidad muy bueno, ese es el deprimente. tema, ¿no? En Chile no son gratuitas, eso es lo que pasa. Son muy caras. Son caras, no hay educación pública. Ahora, ¿qué es lo que se ha optado por hacer en Chile? Por decir, bueno, vamos a garantizar beca a todo aquel que tenga un nivel de ingreso inferior al 40% de los ingresos en Chile. O sea, los 2 quintiles más que ganan menos. Ya. Y ahora la demanda, ¿cuál es de estos sectores medio emergentes? ¿Y el tercer quintil qué? O sea, claro. El otro, ¿me entiende? Claro, los que están un poco más Los que arriba. están un poco más arriba. Porque claro, si usted tiene un ingreso, digamos, de 2.000 a 3.000 dólares al mes, que es un muy buen ingreso de sectores medios, Claro. pero si tiene que pagar de eso por matrícula $500 al mes por cada hijo y tiene 2 hijos, bueno, se le va casi todo su ingreso en matrícula, ¿se da cuenta? Pues, claro. Entonces, ¿cómo usted organiza una sociedad? De manera de entender que esos muchachos se ganaron el derecho. Hoy día estamos muy orgullosos de una cifra. Decimos, mire señor, hoy, de 10 jóvenes que están en la universidad, en educación superior, 7 son primera generación en su familia. Claro. Sí, pues. Y ahí está la protesta. Porque Sí, pues. mi hijo llegó finalmente a la educación superior y me cuesta mucho pagar. Entonces, es este tipo de planteamientos en donde uno dice, claro, yo sé, no vamos a repetir los errores de los amigos europeos, pero le voy a contar una anécdota que tiene exactamente que ver con lo suyo. Me pregunta a mí Schröder, el que era canciller alemán, ¿cómo hacen ustedes para este tema de los jubilados? Bueno, le digo, hay cuentas de capitalización individual. Pero claro, sea porque los salarios son bajos, sea porque hay lagunas previsionales, porque usted queda cesante un tiempo entre un trabajo y otro, lo concreto es que no más del 50% van a obtener pensiones adecuadas. El otro 50% va a tener que tener un aporte solidario del Estado. Entonces me dice, ya me gustaría a mí ese sistema,
que a lo menos la mitad de mis jubilados puedan pagarse ellos su propia jubilación. Claro. ¿Te das cuenta? Sí, pues, así es. Bueno, entonces, No. a veces pienso que los latinoamericanos vamos a terminar en un sistema un poquito mixto, ¿entiendes? Como esto que esperaba Schroeder. Una última pregunta, que nos ha ganado el tiempo, pero usted ha sido enviado especial de las Naciones Unidas para el tema del cambio climático, embajador especial, en fin, usted es un tema que ha estado manejando los últimos años. Hubo la reunión de Copenhague, que me parece que no tuvo el resultado que se esperaba. Hay la reunión de Río dentro de poco, que debería reformular estos compromisos mundiales de un modo convincente. ¿Cómo ve usted esto? ¿Está avanzando bien? ¿No va a avanzar bien? ¿No estamos a la altura de lo que se necesita? ¿Qué Primero, pasa? yo creo que no estamos a la altura porque algunos dicen, mire, no tengo fuerza política para avanzar, ¿verdad? Pero lo concreto que el cambio climático se está produciendo, lo ha producido el ser humano a partir de la revolución industrial, sacando energía de los combustibles fósiles, el petróleo, el carbón, el gas. Y lo concreto también, digámoslo así, que se está produciendo por la deforestación. Y aquí tenemos un desafío a América Latina. La deforestación responde por el 20% de todas las emisiones en el mundo. Ajá. Pero en América Latina, el 50% de todas nuestras emisiones es deforestación. Entonces acá, si efectivamente lo que se acordó en Copenhague, de las pocas cosas que se acordó, que fue pagar, no solamente por plantar un árbol, sino que pagar por no cortar un árbol. Ajá. Entonces yo digo, si vamos ¿Con bonos de carbono con los bonos de carbono u otro sistema. Ya. Pero lo importante es decir, vamos a pagar para que no se sigan cortando árboles. Entonces les digo, nosotros cortamos árboles en la Patagonia ya, árboles de 2 y 3 mil años, está prohibido, pero se vienen cortando de vez en cuando, y acá tenemos, claro, el gran desafío al Amazonas. Claro. Entonces, es posible reducir aquello, el corte, como me dijo una vez el presidente Lula, ¿y qué le digo al campesino que quiere cortar un árbol porque quiere calentar su comida? Claro, tiene que llegar con una energía alternativa para eso, La ¿verdad? deforestación en el Brasil y en Bolivia es terrible. Muy grande. Y empieza a hacerlo en el Perú también. Bueno, entonces, si hay recursos internacionales para eso, en que usted pague para no hacerlo, bueno, América Latina podría dar un salto muy importante. Ajá. Y creo entonces que uno de los temas que hay que abordar en la próxima cumbre es algo tan concreto como eso. Mire, señor, 3 años atrás hubo este acuerdo. Se ha hablado de un fondo de 10 mil millones de dólares anuales, grandes cantidades. Que no se ha conformado. El fondo está ahí, se está conformando. Se está conformando. Algunos países como Tailandia están avanzando con un nivel de 100 a 200 millones de dólares anuales por reducción de deforestación. Hay también fondos privados que están dando plata para esto, porque es algo tan concreto como decir, dejé de cortar tantos arbolitos, ¿no? Claro. A la gente le gusta ver resultados tan concretos como estos. Entonces creo que allí hay un ámbito donde nosotros como América Latina podemos dar un pasito importante y decirle al resto del mundo, mire usted, lo estamos haciendo. Última reflexión, no hay que olvidar que cuando emitimos carbono, este carbono queda en la atmósfera entre 110 y 120 años. Y por lo tanto, no hay que olvidar que lo que ahora estamos emitiendo va a quedar para los tiempos, no digo de nuestros nietos, de nuestros bisnietos. Y por lo tanto, si podemos avanzar en tener una conducta más acorde con lo que el mundo va a pedir. ¿Por qué? Porque a futuro, un aviso para Chile y para Perú, los minerales que exportamos van a tener precios distintos según la tonelada de cobre emitió más o menos Carbono. Ah, qué raro. Y por lo tanto las huellas de carbono, la forma como usted explota el mineral no va a ser indiferente. No. Ahora el cobre tiene un solo precio, Claro. independiente de la tecnología que usa. Mañana no. De acuerdo. Bien, presidente, muchísimas gracias por su Gracias a usted. entrevista a la hora N. Fue el expresidente chileno Ricardo Lagos, que ha venido a esta conferencia internacional organizada por AFIN sobre infraestructura para el desarrollo del mercado interno y globalización. Vamos a una pausa y regresamos.